Bienvenidas, bienvenidos a este episodio inicial, a este paso en el cual vamos a poder descubrir un poco más de este libro. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a agradecer, vamos a conectar con el agradecimiento hacia el conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a sentar lo más rectas posible. Vamos a tratar de tener nuestro mentón bien alzado y vamos a respirar despacio, ¿sí? Vamos a respirar en 3 tiempos. 2, 3 y voy a soltar despacito. Vamos a imaginar que tengo una tacita a la cual le voy a soplar, ¿sí? Entonces la voy a agarrar mi tacita y voy a respirar. Y le voy a botar muchas cosas bonitas el día de hoy. Que este conocimiento me aporte y no me condene. Vamos. ¿Ok? Volvemos otra vez a botarle otro pensamiento bonito a esta tacita. ¿Sí? Vamos a imaginar que es una tacita de chocolate, de café, de su bebida favorita. Entonces vamos a coger a nuestra tacita, la vamos a agarrar bonito y vamos a desearle que este conocimiento nos ayude a florecer, a rectificar, a mirar nuestros sistemas que tenemos, ¿sí? Vamos a agradecer también en esta tacita por la oportunidad de descubrir algo nuevo. ¿Sí? Entonces, esta tacita, estas tacitas somos nosotros y a veces necesitamos este cuidado cariñoso y afectuoso, no solo a veces, siempre, en el cual le vamos a soplar pensamientos bonitos, pensamientos de gratitud, pensamientos de reconocimiento, pensamientos de valía, para iniciar este proceso, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo con su tacita de bebida preferida y ustedes le van a desear lo mejor, imaginando que son ustedes, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un libro que es muy, muy interesante. Este libro se trata de los hábitos atómicos. ¿Ok? Todos en la escuela aprendimos lo que era un hábito, ¿cierto? Perdón, todos aprendimos en la escuela lo que era un átomo, algo muy chiquito, ¿cierto? Una unidad pequeñita, pequeñita. Entonces ustedes van a decir, ok, ¿qué tiene que ver estos átomos con este proceso que nos invita el autor? El autor nos dice que es necesario hacer cambios pausados. A veces creemos como que si yo cambié tal día, ese día tiene que haber sido, o sea, algo excepcional, algo extravagante y así cambia el mundo. Pero realmente el autor nos dice que no hay un cambio de la noche a la mañana, ¿sí? Que nada cambia de la noche a la mañana, que por el contrario, todo toma un proceso, ¿sí? Entonces es importantísimo conocer que estos hábitos atómicos van a ir impulsados para que nosotros verifiquemos y observemos qué de nuestro sistema no está siendo funcional. ¿Ok? Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Les voy a compartir pantalla. No me deja ver más. ¿Ok? Si se puede ver, déjenme y me destaco como me han podido admitir. Perfecto. Entonces, estos hábitos atómicos algo pasó por aquí. Perdón, perdón, perdón. Ok, ahí fue. Vamos a hablar sobre la historia de este autor. Sí, es importante la historia del que escribe este libro. ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros creemos que un cambio puede surgir solamente
por algo puntual que sucedió. Y desde ahí me hice millonaria, me gané la lotería y todavía seguimos creyendo en que hay algo trascendental que hace que cambien nuestras vidas. Y muchas veces eso también permite que vayamos postergando y procrastinando ciertas cosas. Entonces, les voy a contar la historia de este autor, de James Clear. Esta persona estaba en el colegio, estaba en la escuela en Estados Unidos y sucede que él tiene un accidente. Estaba jugando béisbol y el bate de béisbol de su compañero, me gustaría que se activen las cámaras porque me encanta, ahora estoy tratando de trabajar mucho más del tema de verles a ustedes para ver, para tratar de conectar también cómo ustedes interpretan lo que les voy narrando. Entonces, es interesantísimo cómo esta persona sucede que lamentablemente le pegan con el bate de béisbol, le pegan la cabeza, ¿sí? En vez de pegarle a la pelota, le pega en la cabeza y le impacta en la cabeza y hay muchísimas fracturas en este cráneo. Y adicional de las fracturas en el cráneo, le hacen preguntas cuando lo llevan para darle los primeros auxilios, le hacen las preguntas y obviamente él no puede responder, no responde a preguntas como en qué año estaba, no dice el año actual, sino que dice varios años atrás. Responde que el presidente de Estados Unidos era diferente al que estaba. Entonces, en eso se dan cuenta que obviamente había una contusión súper fuerte. Y mientras él narraba la situación, en este accidente, obviamente que entre el dolor y la sangre que estaba en su ropa, él eh, ya pierde la conciencia, su cuerpo no le permite más. Y en todo esto le llevan en la ambulancia, llaman a sus papás. Cada minuto era muy importante y sucede que lo llevan al hospital y bueno, allí, denme un minutito. Y aquí a lo que le llevan al hospital, sus papás van, se dan cuenta de que no lo pueden atender en ese hospital, lo cambian de hospital para poderlo atender, lo inducen en un coma. Los minutos fueron súper decisivos. Bueno, amanece al día siguiente, la enfermera le dice que no está oliendo, le pone una fruta, entonces él hace, hace este esfuerzo y a lo que trata de oler, se sale el globo de su ojo, ¿sí? Y su ojo se queda por fuera, salido. Imagínense a una mamá, yo conecto con la mamá, el poder ver a mi hijo con el ojo del globo salido, toda la impresión de todo lo que, o sea, todo lo que conllevaba estar en este hospital y ver a mi hijo en este estado, ¿no? Entonces luego lo inducen en un coma, el chico estaba allí, y los papás recuerdan que exactamente hace 10 años atrás habían estado en ese mismo hospital con un tema por su hija que le descubrieron cáncer 10 años atrás. Entonces, le descubrieron leucemia y durante 2 años hizo quimios y todo en ese hospital, donde lo llevaron para darle la atención. Y obviamente, cuando ya lo inducieron al coma, porque él no podía, porque estaba muy mal, entonces les asignaron un sacerdote, el mismo sacerdote que 10 años antes les habían asignado por la hija para decirles que tenía cáncer. Entonces, hay muchas cosas allí, mucha carga emocional en cuanto a, a estos 10 años que ha pasado entre hijo e hijo y llegar al mismo hospital debe ser realmente, me gustaría que manden un corazoncito, imagínense ustedes ir por un primer hijo 10 años antes por cáncer y ir por un segundo hijo en esta situación de coma. ¿Cómo ustedes se sentirían? Me gustaría ver su reacción para conectar con ustedes. ¿Ustedes se sentirían felices de estar ahí? ¿Ustedes cómo sentirían su vida? El hecho Yo, de saber, buenos cuéntame, días a Mari. todos. De verdad que debe ser sentimientos encontrados, porque creo que todos tenemos memoria de lo que ha ocurrido. Yo siempre he dicho memoria emocional de ciertos lugares, de ciertos olores,
de ciertos objetos que te hacen recordar esas vivencias. Claro que Debe sí. ser fuerte, muy fuerte como padre vivir en esas dos experiencias. Y, y claro, no te sabría decir porque a veces en ese momento te toca ser fuerte o bloquear ciertos sentimientos que pudiste haber tenido, porque uno, el ser humano, es tan complejo. A veces revive o a veces bloquea esos sentimientos, pero debe ser una experiencia muy fuerte como ser humano y como padre, muy fuerte. Ok. Entonces, en esa época en la cual obviamente fatal, ¿cierto? Con mucho miedo, aterrados, eh, incertidumbre a flor de piel, ansiedad, entre tantas emociones y una mezcla de no saber exactamente qué va a suceder. Las personas, como decíamos anoche, las personas que nos cuesta soltar el control, miren cómo la vida nos expone a ciertas situaciones. Entonces, una vez que está allí, le dan el alta, obviamente no podía ser operado por la magnitud en la que se encontraba. Entonces le dan el alta y comienzan a hacer este proceso y le dicen que su ojo, que su globito que estaba fuera estaba literalmente fuera por el aire que estaba dentro de la cuenca del ojo. Entonces, eh, la verdad es que es interesante cómo le dice el doctor, el oftalmólogo, que en el tiempo, pero no sabe qué día va a regresar ese ojo a su posición. Entonces, yo creo que esta mamá, lamentablemente, en todo su proceso, se sentía desgarrada y tiempo después le puede comentar a su hijo y drenarlo y decirle, sabes, esa noche fue la noche peor de mi vida, o sea, el no saber qué va a pasar contigo, ¿no? Entonces, es interesante cómo este chico jugaba béisbol desde los 4 años y cuando después va, después del accidente, los primeros 8 meses, le hacen circuitos para que pueda volver a caminar. ¿Ok? Entonces hay un retroceso total. Y al año que se logra reincorporar en la secundaria a béisbol, que era lo que a él le gustaba, pasa que lamentablemente le dicen que no lo van a considerar. Y ese día él siente todo el acabose de, o sea, de trabajar en algo que te apasiona desde los 4 años y saber que no te van a considerar es algo que se queda, como decía, en tu memoria por la emoción, por la tristeza infinita, la decepción que sintió esta persona de haber dedicado tantos años a su pasión y que simplemente se ha descartado y se ha bajado al equipo de segundo grado en el que iba a primero. Entonces, en cuanto para jugar. Y definitivamente en el tercer año, antes de salir de la universidad, él ya comienza a hacer este tema de poder por lo menos ser considerado, ¿no? Pero entre una adolescencia, entre vivir todos estos cambios, él se siente que era un caos, o sea, ir a terapia, hacer cosas básicas que realmente antes las hacía y hacer todo este proceso de retroceso demanda mucho eh, conciencia y también vivir el momento que fue la depresión que vivió. Entonces llega a la universidad y se inscribe en una universidad que se llama Denison. Y en esta universidad, él comienza, después del accidente viene la recuperación que les comentaba. Y él comienza, bueno, ya puede conducir y todo esto, y va a la universidad. Y cuando entra a la universidad se inscribe nuevamente para jugar béisbol. Se inscribe, pero comenzaba en un tiempo. Entonces, él hace una estrategia en esta recuperación. Él cambia ciertas cosas. La habitación de de un universitario hecho un caos, él comienza a establecer pequeñas rutinas para mantener su habitación ordenada. Comienza a hacer pequeñas rutinas como tender su cama, pequeñas rutinas en cuanto a dormir temprano. Mientras sus amigos se iban de fiesta, de juerga, él se quedaba durmiendo temprano. ¿Sí? Hace unos hábitos en el tiempo muy chiquitos que tú dirías no tienen nada de extraordinario. Y así que es como un átomo que no tiene nada de extraordinario, 1 millón de átomos hace la
la diferencia, ¿cierto? Entonces, vamos viendo cómo esta persona nos dice, miren, no soy un atleta reconocido de manera internacional, pero reconozco, valoro, honro todo mi proceso después de mi accidente. Y se enfoca en esta tragedia y la resignifica, ¿sí? Entonces, en esta estrategia él dice, ok, voy a ir de a poco. Entonces comienza a hacer pesas. Pese a saber que en varios meses la temporada iba a empezar, él ya comenzó a trazar una estrategia para después y comienza a documentar sus hábitos, todos sus cambios chiquitos, milimétricos, ¿sí? Y estos hábitos también hacen que él cree o reestructure nuevos hábitos de estudio y comienza a destacar en la universidad en su primer año. Entonces, luego de eso, cuando se abre la temporada, él ya había comenzado un sistema de hacer ejercicios. Y después de esto de alzar pesas constantemente, nunca antes les había alzado, comienza a recuperar fuerza, juega y después de varios años en la universidad, lo condecoraron, ¿sí? Como un atleta y le hicieron un reconocimiento en la universidad y, y lo nombraron capitán del equipo. Y estamos hablando de una persona que tuvo un retroceso de volver a caminar hace muchos años, ¿sí? Y el suceso, y estuvo en un coma, y el suceso realmente aquí marca la diferencia, cómo estos pequeños hábitos tomaron sentido. Luego, ¿por qué les explico esta documentación? Porque él dice que para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese libro. Él se convirtió, él hizo de su vida este prueba y error de ir documentando los cambios chiquitos que hacía en su vida. Y aquí yo voy a abrir un paréntesis y les voy a recordar a ustedes qué pasa con sus vidas, qué pasa con nuestras vidas. Muchas veces estamos tratando de creer respetuosamente, pero hemos hecho unos cambios súper grandes. Y la verdad es que ese día explotamos y decimos es que no ha avanzado nada. Imagínense en esta persona que podría decir es que no soy un atleta reconocido de talla internacional. No, él valoró su esfuerzo y valora el hábito de la mejora continua en el tiempo. Entonces, no se trata este libro de un explotar y transformarte, no. Se trata de considerar ese átomo chiquito que haces constantemente que cambie, ¿sí? Entonces, la historia del autor se transforma en cómo documentó y luego de haber tenido estas notas, decide lanzar un blog. Lanza un blog que al principio no tenía grandes números, pero luego se transforman en 10,000 suscriptores en su blog. Luego de esos 10,000 se transforman en 300,000 y luego, perdón, eh, Penguin, una editorial, lo regresa a ver y dice, o sea, después de que ha ido documentando constantemente y ha ido escribiendo lunes y jueves todas las semanas religiosamente, ha ido subiendo eh, su contenido. Entonces, esta persona, que ya es considerada por una editorial, crea su primer libro en inglés de hábitos atómicos. Y luego, posteriormente, vienen las traducciones y nosotros tenemos una de las traducciones. Luego de eso, con la misma constancia de crecimiento y de mejora del 1%, utilizando a su favor los hábitos, comienza a ser llamado para dar apertura a ciertas conferencias, ¿sí? Luego es llamado por entrenadores y todo porque comienzan a leer y a quererse capacitar y crea su propia su propia academia de hábitos. Entonces, para las personas que quieren mejorar su vida a nivel personal, hay una web que está justamente en el libro. Para las personas que quieren mejorar sus negocios, sus estrategias y quieren transformar sus hábitos transformar los hábitos malos a buenos, ir disminuyendo, ¿no? Estos hábitos. Entonces, esta persona con toda esta constancia de lo que les estoy diciendo comienza a escribir en las columnas New York Times, entre otros libros reconocidos de prestigio de Estados Unidos. Pero
comenzó simplemente con unos cuantas suscripciones y documentando. En una habitación cambiando un hábito de tender la cama y de quedarse durmiendo temprano y de comenzar a alzar pesas. Y esta persona que cree en la mejora del 1% nos demuestra cómo en el tiempo un pequeño cambio sí significa. ¿Ok? Entonces no me voy de esta parte sin decirles, hay un accidente, hay una recuperación, hay una persona sintiendo dolor, hay una persona gestionando su dolor, hay una persona trabajando su resiliencia y marcando una estrategia continua en el tiempo. Esa persona puede ser solamente el que nos diga hoy, ¡ah! Qué maravilloso, bien por él, o que nos diga, ok, y esa persona también, en mi realidad puedo ser yo. Yo también puedo trazar mis estrategias de mejora del 1%, ¿sí? Y hacer un interés compuesto. Ok, principios fundamentales. Entonces ya hemos hablado cómo esta persona se fue transformando y fue tomando en varios años este proceso, este cambio en cuanto a su musculatura, en cuanto a su hábitos de estudio. Y luego de esto, de todo su éxito, que ahí sí la gente, lamentablemente, somos personas que vemos resultados. Entonces vemos solamente este autor, perdón, vemos a este autor de 5 libros, pero se nos olvidó que antes también se sintió un impostor. Cuando inició y cuando nadie creía que iba a funcionar, antes de romperla, antes de pegar el 20, antes de que funcione, hubo una persona como nosotros que tuvo que creer en sí mismo cuando nadie creía, ¿sí? Entonces, es importante saber que en el tiempo esta mejora continua del 1% marca la diferencia y eso es fundamental saber. El sorprendente poder de los hábitos atómicos, ¿ok? Porque los pequeños cambios en el tiempo, ¿qué quiere decir? Si es que yo cambié hoy y mañana ya no, obviamente allí no veo una curva. La curva de aprendizaje no es tan exponencial. Muchas veces es bien bajita hasta que logre capturar y coger como velocidad, ¿ok? Si no, imagínense, los aviones también necesitan coger velocidad para poder estar arriba, ¿sí? Y pasa esto con los hábitos atómicos porque nos dice, mira, te voy a dar un ejemplo, me gusta este autor porque nos trae un ejemplo muy bonito y nos habla cómo el club de ciclismo o los ciclistas de Reino Unido, ¿sí? Si estoy bien con que era Reino Unido, le cambié el país. Denme un minuto porque sí, era Reino Unido, creo que sí. Bueno, no importa, pongamos lo que era el país de ustedes. Sucede que esta historia de estos ciclistas que eran totalmente un fiasco y que todo, o sea, que obviamente nadie daba un centavo por ellos porque siempre obviamente perdían. Peor los Juegos Olímpicos eran una vergüenza, pero contratan a un entrenador que comienza a hacer, perdóneme, contratan a un entrenador que comienza a hacer cambios que parecerían chistosos. Cambios como, por ejemplo, les prueba diversos tipos de tela del uniforme para ver cuál sí se ayuda mejor con el viento, ¿sí? Comienza a probar telas. Imagínense a yo quiero que ustedes conecten con la oposición, porque a veces queremos, es que yo quiero cambiar esto, pero es que mi mamá no me cree, o mi esposa, o mi abuelito, o ni sé qué. Lo que sucede es que cuando tú haces pequeños cambios no te van a aplaudir y necesitas estar consciente de que el rechazo es parte del cambio. Te van a rechazar porque una persona te va a decir, o sea, ¿tú crees que por tender la cama ya eres una mejor persona? ¿Es de verdad? ¿O tú crees porque haces esto ya estás cambiando? No. Entonces, vamos a encontrar el rechazo en el oído y nosotros vamos a elegir qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, este entrenador tuvo que haber tenido una confianza en sí mismo súper fuerte, porque obviamente la crítica, todo un país que no creía y diciendo, él viendo las telas en vez de poniéndolos a entrenar. Contrataron
a un médico para que les ayude y les enseñe a lavarse bien las manos para que se enfermen menos y estén menos resfriados. También contrataron y comenzaron a probar diferentes ungüentos para saber cuál era el más efectivo cuando hubiera algún tema muscular. Comenzaron a ver cosas como, por ejemplo, en dónde guardaban las bicicletas para que no se llenen de polvo. Comenzaron a ver cosas no solamente en los propios chicos, les enseñaron que debían dormir, hacer nuevas rutinas de sueño, e hicieron varios procesos atómicos, es decir, del 1% de mejora cada día. Y en ese año mejoraron un 37%. ¿Qué quiere decir? Que hubo una mejora gradual. Si ya mejoraste el 37% ese año, estas personas que fueron viendo incluso del polvo, pintando de blanco el lugar y todo para que no se disminuya en la pista el rendimiento, en el primer año no tuvo ningún resultado. Siguió haciendo mejoras continuas y después de 5 años solamente pudieron ganar los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Luego de 4 años más, lograron convertirse el ciclista, uno de sus ciclistas, el mismo año, hizo un tiempo récord y ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro, olímpicas y paraolímpicas. Estas personas que 9 años antes estaban intentando dar su primer paso referente a las telas, a los ungüentos, que parecía un chiste, 9 años después cobró sentido su mejora continua. Ahora, cuando ustedes me dicen, es que Gis, ya llevo 3 meses enseñándole a mi hija dónde debe de orinar y ustedes me dicen, ok, es que ya lo di todo. Entonces recuerden estas personas que dieron el 1% día a día. Entonces, es importantísimo observar la mejora continua. Y los hábitos tienen es como un cuchillo de doble filo. Te pueden, en el tiempo, esta mejora del 1%, hacer que al final del año seas 37% mejor o que te vayas al menos cero. ¿Sí? Entonces, estos pequeños hábitos que te ayudan y estos hábitos que no te ayudan te pueden hundir. Es importante saber cómo vas a tomar este hábito. Vas a sacarle, explotarle y vas a sacar el porcentaje que te beneficie cada día. Vas a decir, vas a conectar con qué te mejora o vas a ir deteriorándote un 1% y al final vas a decir, ok, aquí estoy. Y eso pasa con muchas cosas, con nuestros hábitos alimenticios, eso pasa con muchas áreas de nuestra vida. Y es importante saber que podemos ser flexibles y el 1% quiere decir que en un primer instante no voy a sentir, incluso en los 2 primeros años, no voy a sentir un resultado, pero la constancia en el tiempo, a largo plazo, esta curva de mejora va a comenzar a observarse. Y así es también sus procesos internos. ¿Okay? Si es que me leí un libro o fui a una capacitación y digo, ok, ahora sí debería ser mejor, no funciona. No funciona porque es el punto en el cual yo lo llevo y hago la responsabilidad. Esto tampoco va a funcionar si es que ustedes no llevan a la práctica el mejorar desde donde quieren partir. Entonces es importantísimo cómo estos hábitos compuestos pueden ser utilizados para la superación personal, para superar adversidades en grupo y comenzar a darle tiempo al tiempo, es decir, no esperar como que es que cuando llegue enero voy a hacer esto. Es que cuando mi hijo tenga 5 años voy a trabajar. Cuando mi hijo tenga 10 voy a hacerlo de acá. No, necesito comenzar a dejar de postergar y a hacer estrategias en el tiempo, a mejorar cosas chiquitas para creer en mí. ¿Qué pasa? Es que a veces comenzamos a postergar tanto que dejamos de creer en nosotros. Y cuando dejo de creer en mí, es difícil hacer algo grande. Entonces necesito comenzar con cosas chiquitas, chiquitas en las cuales me pueda ser fiel y anotarlo y decir, sí, ¿sabes qué, Gis? Está subiendo videos a YouTube cada semana, está siendo constante. Entonces,
haya o no haya personas sentados aquí escuchándole en vivo, ella va a subir videos. Eso fue un proceso en tiempo. Quizás allí a mí me costaba mucho subir y dejar de pagar la nube para poderlo subir. Entonces, hubo un día en que alguien, mi esposo es esa persona que me molesta en el oído, siempre me está fastidiando, diciéndome, hazlo, 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 hazlo. Y yo, no, es que tengo miedo, es que no quiero. Y él dice, hazlo, hazlo, hazlo. Y muchas veces lo hago para que no fastidie, pero después se lo agradezco. El canal de YouTube lo abrí porque él no dejó de fastidiarme 3 meses y diciéndome, abre un canal de YouTube. Y yo decía, ay, no. Pero después, cuando ya no podía pagar la nube, porque se hizo muy pesado el mantenimiento de la nube, entonces ese día no tenía el dinero para mantener en la nube los videos, entonces dije, no, de verdad, tengo que subir el canal de YouTube. Y así fue como ha ido cambiando muchas cosas en el tiempo, ¿sí? Y es la constancia. Miren que ahora ya en mayo se celebran 2 años de la tribu de crianza respetuosa y ahora ya celebramos un año de la tribu de leer en conjunto y de crecer juntos, cuando esto solo era una idea. Hemos leído varios libros, nos han impactado algunos, pero al final el proceso, yo solo proveo información. Los que hacen la magia son ustedes. Ustedes son las personas que deciden coger ese libro y llevarlo a la práctica. Ahí es cuando se transforman las vidas. ¿Sí? Entonces, les puedo comentar muchos casos de mejora del 1%, pero ustedes también son sus casos de mejora del 1% y para eso requieren saber hacia dónde van. ¿Por qué es importante saber hacia dónde voy? Porque los hábitos atómicos acumulados mejoran el sistema. No eres desordenado, quizás tu sistema de orden no es funcional. Hace 4 años atrás, recién íbamos a cambiarnos de casa y yo decía, no, es que yo odio el orden de las cajoneras, ¿no? Puse a ver y a leer cuánto libro podía respecto a orden, hasta que encontré la forma en la cual no se desordenaban y me era funcional para mí. En el tiempo lo envolví a mi esposo en este asunto y también comenzamos. Y las cajoneras de mi hijo y las cajoneras de nosotros, y ustedes me van a decir, es algo tan chiquito, sí, pero para mí yo no tengo esa preocupación de que me voy a poner un día a ordenar cajoneras, porque cuando las doblo hago solo un trabajo. En el tiempo aprendí que podía pelar por ejemplo, la yuca, el verde, y ponerlas en Ziplocs y tenerlas para sacarla más fácil. Son pequeños cambios atómicos que al final del día me suman en cuando estoy apurada. A veces suelo tener precocidas ciertas cosas. No siempre me funcionan, no siempre lo hago con la misma constancia, pero me funciona. Son mejoras chiquitas que en el tiempo me han beneficiado, ¿sí? Entonces es importante saber cómo pequeños hábitos pueden crear un sistema. Entonces, no es que eres desordenada, es que el sistema no vale, quítate la etiqueta. ¿Por qué? Porque a veces dices que no, es que yo soy desorganizada y todo, pero quítate la etiqueta y comienza a ver qué de tu sistema no es funcional. Tienes un sistema, pero ese sistema no es exitoso. Es que yo hago esto, sí, pero este sistema necesita modificarse con hábitos atómicos para que el sistema se reestructure. Entonces, hasta el día de hoy, esa cosa que te parece complicada puede ser que tiene un sistema mal instaurado y necesita ser modificado con pequeñas acciones en el tiempo. Me dan un corazoncito si les hace sentido. ¿Sí? Entonces es muy bien, Mari. Entonces, es importante cómo las mejoras y el conocimiento. Necesito aprender a identificar qué ideas me convierten en un genio. ¿Cuánto tiempo le dedico a leer a diario? ¿Cuánto tiempo le dedico a hacer tal o cual situación y actividad que me gusta? Entonces, estos pequeños procesos se pueden transformar mediante la indagación. Voy a ver desde cuándo dejo todos mis zapatos botados. Entonces, obviamente, si es que tengo un par de zapatos que dejo botado al final de la semana, y si todos hacemos eso, adivina qué va a pasar a la final de la semana.
Si somos 4 y todos dejamos botados los zapatos, al final de la semana vamos a encontrar cuántos zapatos y vamos a tener un montón de, un desorden con los zapatos, ¿cierto? Pasa eso también con nuestra vida. Vamos acumulando pequeños hábitos que nos deterioran nuestra salud física, pequeños hábitos que deterioran, por ejemplo, el celular. Muchas veces pasamos muchísimo tiempo en pantalla y a veces solamente disminuyendo, a veces decimos, no tengo tiempo, pero muchas veces nos disipamos, nos distraemos entre pantalla y pantalla o entre cualquier cosa que no es relevante a nuestro propósito de vida, ¿cierto? Entonces es importante saber hacia dónde voy. Si yo quiero escribir libros, probablemente necesite escribir más seguido porque no voy a hacerme un escritor si es que no practico constantemente. Lo difícil se hace fácil con la práctica y la constancia en el tiempo y la mejora del 1%. ¿Ok? Entonces, el poder de los hábitos atómicos es que muchos, muchos hábitos sumados en conjunto pueden transformar un sistema. Los perdedores y los ganadores comparten metas. Revisa tu sistema. Los hábitos pueden ser un arma de doble filo, como les decía, a favor o en contra. ¿Qué es lo diferente entre un perdedor y un ganador? Es lo que nos dice la motivación. Porque este hábito cambia y transforma cuando tú te olvidas de llegar a la meta. La meta es lo que te motiva, pero tú tienes que centrarte en el proceso, en mejorar el sistema, ¿sí? La diferencia entre un perdedor y un ganador es que los dos dijeron voy a ganar los Juegos Olímpicos de Pekín. Los perdedores no tuvieron estrategias y no mejoraron su sistema. Los ganadores decidieron ver su sistema en qué fallaba y transformarlo y hacer una mejora de un 1%. Un 1%, es decir, dormir a tiempo mientras todos salían a bailar. Entrenar mientras todos estaban viendo videojuegos. Centrarse en ganar una agilidad en su cuerpo que quizás les iba a convenir como ciclistas, mientras el resto de personas estaban simplemente holgazaneando. Esa estrategia me permite verme con sabiduría, ¿sí? Esta sabiduría de prevalecer eh, de acuerdo a mi fidelidad interna, a lo que yo quiero, ¿ok? Y algo que me ha encantado en el tiempo y que la verdad yo nunca lo había notado es que antes yo decía, cuando comenzaba, al principio era una persona súper diferente a la que ahora soy. Y yo decía, es que no se conecta a la suficiente persona y ahora no estoy haciéndolo bien. Y luego en el tiempo entendí que no importa quién se conecte en vivo, puedo luego subirlo y la gente lo puede ver en diferido. Pero esa estrategia salió de dejar de victimizarme y responsabilizarme. Y salió también de confiar en que lo que hago es un producto bueno, en que le dedico horas y horas a rumiar, a releerme libros, a escucharlos, a profundizar y a vivirlos. Entonces, cuando comienzo a creer en que mi sistema puede ser mejorado, comienzo a ver resultados. Entonces, no solamente tengo un sistema en cuanto a mejorar quizás financieramente, también vienen mis sistemas familiares. Y eso también es mejorar mis relaciones familiares, saber con quién relacionarme. Es importante porque probablemente mi círculo virtuoso deba de ser cambiado. Si yo me junto con las mismas personas que se juntan para hablar de noticias, hablar de cosas que realmente generan solo malestar, probablemente sea el resultado de eso. Mi sueldo va a ser el promedio de esas personas. Entonces, pero si no, y más que solo el dinero, también el bienestar. Si soy de las personas que se juntan para, en vez de chismear del resto, dicen, ah, sí, sabes que nos leemos este libro, vamos a emprender, vamos a hacerlo de acá. ¿Cómo es mi círculo virtuoso? ¿Mi círculo virtuoso es virtuoso o quejoso? ¿Cómo es mi círculo? Entonces es importante ver. Quiero que me levanten la mano las personas que todavía tienen un círculo muy quejoso. Eh,
Eh, sabe que a medida que uno, llámese, no sé, maduración, crecimiento, te conviertes más selectivo de lo que tú quieres tener cerca, porque ya esto, como dicen, ya va a sonar como si fuera una anciana, pero ya en esta etapa de mi vida y en esta edad de mi vida, no quiero personas que lo que hagan es quejarse, personas que lo que hagan es estar hablando mal del otro, que no me sumen cosas positivas en mi vida, porque ya bastante tenemos con el mundo como también para sumarle a las personas que tengo más cerca esas cosas negativas que me causan estrés, ansiedad, caigo otra vez en lo mismo, en el círculo vicioso. Entonces, mm, como dicen, es mejor tener 3 bien a tener 20 que te resten. Exacto. Y eso es importante porque comenzamos a cambiar y a observar que esta transformación viene desde adentro y no desde afuera. ¿Cuándo viene desde afuera? Cuando yo quiero que el profesor me reconozca, cuando yo quiero que la gente me reconozca. Pero hay algo que me gustó de un maestro que decía en un libro, la verdad, les debo el libro porque no recuerdo cuál era, y decía esta parte de los verdaderos maestros no quieren agradar, dicen lo que creen que, que debe de servirle al alumno sin importar si el alumno le gusta o no escucharlo. Y eso es importante, porque a veces nosotros queremos el reconocimiento de alguien, es decir, hoy me levanté a 5 de la mañana y quiero que me premien. Es que no funciona así. Y es duro porque el ego nos pega el ego y queremos que hoy me reconozcan y poco más, pero no funciona así. Funciona que esa mejora no es por el resto, no es por el otro, sino por mí. Y no se trata de cumplir la meta. El fin, a veces dicen, y eso es un error, nos dicen, el fin justifica los medios. Pero más allá de que el fin justifique los medios, es interesantísimo saber, Rosángela, perdóname, no vi que levantaste la mano. Mil disculpas. Te doy la palabra. Ya. ¿Que nos querías comentar algo? No, Gis, perdón, es que estaba comentando, es que justo llegó alguien aquí a casa, estaba comentando de lo del círculo quejoso, que aún, cuando nos decías que levantáramos las manos, Ah, y ok, yo decía que ok. aún permanezco en ese círculo, ¿no? Aún estamos en esa situación de quejarnos por todo o por nada más que del círculo virtuoso al que debemos trascender. Era para eso, era ese comentario. Ok, Voy, entonces voy. yo se lo pagué. Entonces, porque, qué interesante. Ahora, ahí también es interesante saber que mi mejora continua no va a ser de manera inconsciente que atraiga otro tipo de conversaciones, ¿sí? Yo voy a observar mi cambio, mi transformación cuando comienzo a tener otro tipo de conversaciones con las personas. Y más que lo del círculo, las personas van cambiando en el tiempo, las personas se van yendo, se van alejando, no les gusta, hay personas que le tienen miedo a mejorar, hay personas que se sienten cómodas como están, hay personas que les gusta que el otro amigo se queje, hay personas que les gusta que la otra persona hable mal. Y ojo que la queja no es mala, aquí vamos a hablar de la queja no es mala en cuanto a mi sentir, pero la queja externa del vecino, del amigo, del quedarme en ese círculo de queja y no observar la queja. Ojo, la queja es buena, aquí voy a aclarar, hacer un paréntesis, la queja es súper buena porque la queja trae un mensaje, pero si en vez de coger y capturar el mensaje, yo me quedo con que la queja va a ser el motivo para seguir atacando a un otro, ahí hay un problema, ¿ok? Entonces es importante saber que la queja es un lenguaje. O sea, la queja obviamente me va a decir, mira, te estás quejando de que nadie te escucha, pero tú te estás escuchando. Te quejas en común de que nadie te mira, pero tú te estás mirando, te estás abandonando, todo el mundo te abandona y tú te has dado cuenta que te abandonaste hace un buen rato. Qué interesante es cuando esta queja me deja un trabajo de introspección. Esa queja suma, beneficia, pero la queja en la que me deja solamente en el externo es la que hace que mis relaciones vayan, como decimos, de mal en peor. Entonces es importante saber que la queja es un lenguaje. O sea, la queja obviamente me va a decir, mira, te estás quejando de que nadie te escucha, pero tú te estás escuchando. Te quejas en común de que nadie te mira, pero tú te estás abandonando, todo el mundo te abandona y tú te has dado cuenta que te abandonaste hace un buen rato. Qué interesante es cuando esta queja me deja un trabajo de introspección. Esa queja suma, beneficia, pero la queja en la que me deja solamente en el externo es la que
ese 1% de peor en peor, ¿ok? Y luego vienen estos hábitos que, como les decía, los ganadores y perdedores tienen las metas. Dicen, este año voy a bajar de peso, pero al final, entre el ganador y el perdedor, voy a poner como ejemplo el peso, porque eso ya es un tema de controversia y no voy a hablarlo al respecto, pero si tú te lo pusiste como objetivo, digámoslo así, más que el peso, sino como que, digámoslo así, como mejorar tus hábitos alimenticios, ¿sí? Dejar de comer comida muy rápida, etcétera. Entonces, no es cuánto bajes de peso, es cuánto realmente mejoró tu salud, cómo tú te sientes al respecto. Mejoraste quizás yendo a hacer una actividad. Falla mucho porque nosotros no hacemos actividades físicas para, para mejorar nuestra salud, sino muchas veces simplemente para lucir y que el otro me apruebe. Entonces, cuando estos cambios son momentáneos, es porque únicamente quiero una meta, quiero un reconocimiento de afuera. Y por eso nos dice el autor, tú puedes alcanzar una meta, pero al final vas a volver a lo mismo, al mismo peso. ¿Por qué vuelves al mismo peso? Porque lo hiciste para reconocerte. ¿Y ahora qué? Pero no lo hiciste por salud, no lo hiciste por un motivador desde dentro. Y es importante conectar con metas y saber que hay metas que restringen nuestra felicidad. ¿Sí? Yo soy de las personas que soy súper productiva en la noche, por ejemplo, digamos, así. Pero en el tiempo me comencé a levantar más temprano para tal persona. Pero es importante saber que quizás esta meta que me puse no se acopla a mi bienestar. Y por eso luego ya simplemente lo dejo de hacer. En cambio, cuando yo cambio mi sistema a largo plazo, significa que yo me miro. Yo quiero hacer esto, ¿por qué? Porque me gusta, porque me apasiona, porque nadie tiene que verme o nadie tiene que reconocerme para que yo lo quiera hacer. Entonces ahí viene el yo. ¿Qué sale de mí? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿qué harían aunque nadie los vea? Ahí viene la diferencia entre una norma y un principio. El principio viene del ser. Yo lo hago porque eso es mi principio. Yo creo que así es justo. Lo hago porque yo lo considero importante. Este es mi valor, mi principio. A que me voy a poner el cinturón porque me está viendo el policía. ¿Sí? Le voy a poner el cinturón a mi hijo porque ya mismo el policía me molesta. Mira, mira, mira el policía. ¿Sí? Esto es desde afuera. Esta meta de que el policía no me sancione es desde afuera. Pero el principio surge porque quiero cuidar a mi hijo de que si hay un accidente de tránsito no se golpee, no se lastime. Y miren, entonces, cuando yo hago una meta, digo, ay, justo todo el día estuve puesto el cinturón y justo cuando yo no estaba puesto el cinturón, ese señor me sanciona. Esa es una meta, la hago porque el señor no me vea. Versus que este principio viene desde dentro, yo hago mi sistema, cambio de acuerdo a mis creencias. Y por eso es importante ver qué creo de mí. ¿Sí? Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% de mejora cada día a largo plazo. Los hábitos son una espada de doble filo, como les decía. Pueden ayudarme y potenciarme a descubrir todo de lo que soy capaz o pueden anclarme a saber de lo que no soy capaz. Los pequeños cambios con frecuencia pueden no tener ningún efecto hasta que cruzan el umbral crítico, lo que les decía. Vas 1%, 1%, nadie, ni te miran, pero en un momento despegas. Ese es el umbral crítico y demanda años. Los resultados más poderosos de cualquier proceso son la acumulación y se suelen retrasar. Si tu proceso de mejora, de crecimiento personal, crees que va lento, entonces va en el lugar adecuado. Mándenme un corazón si ustedes han creído que su proceso de mejora es lento. ¿Sí? Entonces, ¿quién más? Mari, Sandra, Rosa Ángela, eh, Dianita, creen que su proceso de mejora es lento. Perfecto, entonces van por excelente camino. Eso quiere decir que están mejorando el 1%. ¿Okay? Quisiera que ustedes se regalen la oportunidad de observarse hace 2 años. ¿Cómo pensaban de los niños? ¿Qué sabían del cerebro de los niños? ¿Cuánta empatía tenían hacia ellos? ¿Cuál era su concepto de obediencia?
¿Cuál era su concepto de respecto a que les están viendo la cara? ¿Cuáles eran antes que probablemente si alguien les decía algo no tenían ese criterio? Ahora, ¿cuántas veces usan su voz? ¿Cuántas veces tratan de escuchar sus límites? Ahora, ¿cuántas veces escuchan sus emociones? Miren qué interesante el cambio. Miren que no son las mismas personas de ayer. Entonces es importante cómo estos pequeños hábitos forman un sistema complejo. Y de la misma manera en que estos átomos son como ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados excepcionales. ¿Sí? Entonces ustedes están, cada vez que hacen una mejora en el tiempo, al igual que cuando ustedes les dicen a sus hijos, no me gusta que me grites, háblame en este tono, y lo han repetido 10.000 veces, 80.000, 100.000, un día ellos van a ganar este hábito, ¿sí? Y van a hablar en este tono cuando estén enojados. Eso es un 1% de mejora continua en el tiempo. Así funcionan los hábitos atómicos. Van a llegar a un nivel crítico un día en el cual ellos puedan usar solo su voz. Pero hasta tanto tuvieron miles y miles de interacciones y miles de ladrillos para construir su autoestima, miles y miles de ladrillos para enseñarles un poco mejor la asertividad, miles y miles de ladrillos para decir lo que me incomoda y lo que no. Entonces estamos aquí viendo que no te elevas de nivel de un día para el otro, que no hay un curso milagroso en el cual te va a transformar tu vida y vas a dejar de gritarle a tu hija o a tu hijo, o no hay un curso milagroso en el cual ya no vas a violentar, porque hay mucha violencia pasiva y activa y violencias invisibles que a veces no conocemos. Entonces, tienes que saber que tu proceso personal, si va lento, va cimentado, porque incluso los errores hacen el cimiento perfecto para que uno pueda hacer o alcanzar este punto crítico de evolución. Es tan importante que están documentados todos estos procesos. Y aquí es donde yo quiero hablarles sobre que los hábitos atómicos moldean nuestra identidad. Y nuestra identidad se moldea con los hábitos, ¿sí? Y estos hábitos es lo que yo repito constantemente en el tiempo, ¿sí? Repito y repito. Cada vez que me muerdo el labio, probablemente a largo plazo, o si me muerdo las uñas, siempre van a estar de una manera. Cuando decido que ya no voy a quiero ver que... Perdón. Ahí está bien. No. Creo que alguien me tiene con... Deme un minuto. Ok, perfecto. Entonces, ahí sí fue. Entonces, yo me voy, cuando tengo muchos hábitos que me restan seguridad, es decir, no pude conseguir un contrato, no pude conseguir un proyecto, no pude tal cosa, estos no puedo también se van sumando en mis creencias y en mi identidad, ¿sí? Entonces, por eso es más fácil muchas veces hacer un hábito mal, sentirme culpable y ya. ¿Por qué? Porque este es el resultado, es como una cebolla. Me gustaría que conecten con esta cebolla. Es el resultado, abajo el proceso y abajo la identidad. Queremos cambiar el resultado, luego los procesos y luego la identidad. Y por el contrario, debería de ser así. Primero verifico mi identidad, comienzo de mi identidad y luego los procesos. Y al final, el resultado. Yo quiero bajar de peso, mejorar mi salud y al final creer tal cosa. Y funciona diferente. Identidad, proceso y resultado. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Yo quiero ser una persona que no miente, una persona coherente quizás. ¿Qué exactamente es lo que yo quiero ser? Y eso conecta mucho con mi inconsciente y saber qué creo de mí. Creo que merezco, hay una pregunta que me regalé hace un tiempo y es, ¿por qué creo que merezco ser infeliz? Y yo se las dejo a ustedes, ¿por qué creen que merecen ser infelices? ¿Por qué a veces nos quedamos anclados
a los pasillos del sufrimiento, porque vamos y venimos y buscamos estrategias y así la vida nos sonríe, estamos buscando la manera de decir, es que me va mal, es que me va pésimo. Entonces, necesito saber cuál realmente es la etapa más profunda, es la identidad y necesito desde ahí mirarme diferente, creer que soy diferente, repetirme que soy diferente para poder cambiar mis procesos. Y eso es interesante porque cuando cambio mi identidad, si yo creo que soy una perdedora, adivinen qué va a pasar. Tengo razón. Si yo creo que soy una impostora, tengo razón. Si yo creo que soy una persona que no vale la pena, tengo razón. Lo que crees de ti es en lo que te conviertes. Y tratamos de replicar lo que estas creencias que tenemos de nosotros. ¿Qué creo de mí? Creo que merezco ser infeliz y me porto como una persona que merece ser infeliz y mi identidad y todos mis procesos hacen sentido y eco, imagínense en un cuarto y resuenan. Y eso me termino creyendo. Entonces necesito ver qué en mi identidad es lo que me hace suponer que yo no merezco ser exitoso en tal área. ¿Ok? Entonces, una vez que conecto con mi identidad, puedo hacer procesos. Yo quiero escribir un libro. Entonces, ¿qué procesos puedo hacer? Voy a documentar mis procesos de mejora continua. Voy a documentar mis procesos de asesorías. Voy a documentar. Entonces, en este tiempo, yo comienzo a saber que me gusta escribir, que me gustó dictar charlas, que me gustó hacerlo de acá. Entonces, miren cómo comienzo a reestructurar mi identidad. ¿Sí? Quisiera abrirles micrófono hasta ahí. La meta no es tener un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón, la meta es convertirse en un corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirse en un músico. ¿Sí? No soy pésimo para seguir instrucciones, no sirvo para despertarme temprano. Por ejemplo, a veces nos decimos cosas así, pero es que nos condenamos. Quiero que conecten con su identidad, con qué sí quieren ser y se transformen en esas personas, en su identidad. Que podemos revisar nuestro inconsciente y nuestro subinconsciente para poder determinar qué precisamente, en dónde, por dónde viene esa raíz que brota o que ata a mi ser, ¿sí? Y que no me deja seguir avanzando. Les he traído hasta aquí, simplemente hasta aquí, que las metas no son importantes, que lo más importante del proceso es el sistema, es la identidad. Yo necesito cambiar mi identidad para poder cambiar mis procesos. ¿Sí? Vamos a profundizar la próxima semana en cuanto a identidad. Me gustaría abrir micrófonos para que me comenten sus experiencias. Gracias. Me gustaría saber cómo les fue, qué les hizo sentido en unas palabritas. Sí, por ejemplo, siempre he dicho eso, que nos juzgamos mucho y como lo que siempre hemos dicho, hay hábitos que para una persona sirven y para mí no me sirve ese tipo de hábitos. Tengo que, como que dice, amoldarme a lo que me funcione, a cuál es el hábito que yo de verdad me sirve. Por ejemplo, en el orden, yo he estado trabajando en el hábito que a mí me está sirviendo y tratando de que también a Leticia le sirva, porque a veces mi hábito de orden no es igual al de ella, pero ahí vamos en el proceso, en el proceso de ese hábito y entender eso, y lo que decías tú a mitad, nadie es el mismo de ayer, nadie. Y si nos vamos a más atrás, antes de ser mamá, obviamente que de crianza teníamos una idea totalmente distinta a lo que somos hoy en día y que vamos trabajando en eso. Que siempre me hace ruido. Creo que la constancia es la clave de muchas cosas en la vida. La constancia, porque a veces tenemos muchas ganas y esa emoción
de que sí voy a cambiar, sí voy a hacer esto, y vamos decayendo, nuestra constancia decae. Y creo que eso es sumamente importante. Y lo que te lleva a lograr los objetivos y las metas es eso, a veces hacer cambios que te sirvan, ser constante y qué es lo que, como dice, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que yo quiero ser, cómo me veo yo y tratar de ser menos estrictos y menos duros. A veces somos más duros con nosotros que con las otras personas. De, y yo entro allí, a veces era más dura conmigo, con algo que hacían los demás, que ni siquiera algo que hacía yo, era lo que hacían los demás. Y yo decía, pero es que tú eres la culpable de que eso sea. Y eso después dije, ya va, yo no soy la culpable. Y esa vocecita que siempre de cambiar, no es que por decirte, no sirvo para despertarme temprano. Quizás podemos utilizar la frase, es que me gusta dormir un poco más porque yo me acuesto más tarde. Cuando otros están ya dormidos, yo todavía estoy produciendo. Entonces, ser un poco más con las palabras que nos decimos a nosotros. No el yo no sirvo, sino cambiarlo por otra frase que Quizás sea no me más funciona, positiva. Ujú, más quizás positiva. no me funciona y es válido, exacto. Claro, claro, porque no somos un molde todos iguales. Claro que sí. Eric, cuéntanos. Gracias, Mari. Qué valioso aporte. ¿Nos querías decir algo? Hola, Liz. Sí, Está. pues ahorita, hola, ¿sí ¿me escuchas? Conectando un poquito con lo que comenta Mari, agregándole la parte en la que reconocer como que el proceso de cambio, ¿no? Porque no podemos decir, no, no he cambiado tal cosa, sino agregarle el todavía. O sea, todavía, a lo mejor todavía no soy bueno para despertarme muy temprano, todavía no tengo el hábito del ejercicio, pero estoy trabajando en ello. O sea, el todavía significa que me estoy preparando en eso. Todavía no logro las 50 abdominales diarios, pero voy en 20, algo así. Entonces, también como ser empáticos en lo que llevamos un proceso y que estoy haciendo ese pequeño átomo, como diciendo, comentaste, de ir cambiando. O sea, de que estoy consciente de que lo quiero lograr, pero todavía a lo mejor no llego a mi meta. Sin embargo, estoy trabajando en eso. Y la otra parte que me llama la atención es también reconocer, bueno, lo que tú comentaste de reconocer nuestro sistema, ¿no? O sea, que a lo mejor cada quien tiene un sistema distinto, pero el mío o el tuyo, el que sea, reconocer que es valioso, o sea, que así como es, también es valioso, que sí, tenemos cosas que mejorar y que cambiar, pero que, pero que una vez que a ti te ha funcionado, es valioso también para los demás y eso se me hace muy interesante también que lo compartas, o sea, como esta tribu de lectura, ¿no? Que a lo mejor nos ha cambiado en muchos sentidos, nos ha impulsado a leer, o sea, ha como permeado a los demás, pero fue parte de un proceso que tú hiciste, este, y que mejoraste, después dijiste, bueno, lo quiero compartir y así es, vas teniendo resultados como que ya en grupo y que también aparte de ya en grupo, a ti te potencian más porque tienes más responsabilidades, tanto contigo como con los demás. Y es otra parte interesante, ¿no? El compartir cierto hábito para que te potencie hacia los demás. Y eso es lo que quería comentar. Gracias, Eri. Súper, súper valioso lo que dices. Gracias, Eri, por el reconocimiento, la verdad. Sí, muchos días, no es como dice la persona, no es fácil de la noche a la mañana y no ha sido siempre como que muy sencillo todo, pero sí ha habido momentos en los que he dicho, no, ¿para qué voy a seguir? Mejor paro. Y lo he hecho porque a veces pongo mi mirada en la cantidad de personas que siguen, pero no veo lo que realmente conecta con mi ser y desde dónde nace. Entonces es importante cuál es mi identidad y por qué lo hago.
cuando tú conectas con por qué lo haces y de dónde nace, entonces tú transformas el resultado que ese día simplemente no se conectaron tantas personas, no es lo mismo a que tú creas que tu valía depende de la cantidad de likes, de la cantidad de seguidores, de la cantidad de personas que se conecten, sino más bien tu valía sigue siendo el hecho de tu identidad, hacia dónde vas. Y en el camino comienzas a encontrar gente que se suma y gente que ya no está y que en el tiempo se vuelve a sumar. Entonces, esto que dice Ari es muy, muy, muy clave y también sirve para nuestras vidas, nuestros procesos. A veces solamente nos salió mal una temporada y creemos que ya, que eso nos definió. Nuestra situación vital no nos define. Creo que esto es buenísimo de recordar. ¿Alguien más que esté, que desea hablar como para ir ya cerrando? Dianita. Sí, ya. Sí, la verdad, o sea, pienso que por más pequeño que sea el hábito que nos pongamos, es muy importante para ir empezando de a poco, ¿no? Porque en verdad nos saboteamos a nosotros mismos apenas algo nos resulta. Nos saboteamos, nos ponemos como una etiqueta en el que decimos, no, es que no lo vas a poder. Y nos vamos como que en vez de darnos palabras de aliento, de ánimo, lo más fácil es sabotearnos. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, eh, por ejemplo, si yo me levanto y ya, la cama ya la dejo, bueno, un ratito que se ve y enseguida la empiezo a tender. Es una de las cosas que me ha hecho de que después no me genere esa, esa molestia de tener como que desordenadas las cosas. Son pequeñas cosas que en la mañana me levanto y de una vez, porque a veces si ya la dejas ahí la cama es como que te produce esa sensación de como que, ay, quisiera otro ratito acostarme o cosas así. O por ejemplo, el mismo hecho de que el celular, en una época estuve que lo tenía muchísimo, muchísimo tiempo y a veces el teléfono, y a veces me quedaba con el teléfono y se cambiaba como que las páginas o creo que Sonámbula estaba ya ahí con el teléfono y como que ponía like a páginas que no tenían sentido y era porque estaba dormida, ¿no? Y era como que el aplastaba. Entonces, yo después veía y digo, ¿y por qué me aparecen estas páginas? Entonces, y esto genera como ese cansancio, ¿no? Ese cansancio y no te deja dormir. En cambio, ahora he tratado de hacer lo posible, de acostar a mi niña 9:30, me dedico a leer un ratito y el teléfono ya lo dejo a un lado, para que así también yo poder descansar y, y no desvelarme en, en el teléfono, que era lo que estaba prácticamente haciendo. Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante cada paso que demos, por más pequeñito que sea, eh, seguir en la constancia, ¿ya? Y como yo a veces le escribo a Santi en un mensaje que decía que cuando le mando sus agüitas aromáticas, le pongo, si estás cansando, aprende a descansar, no a rendirte. Entonces, sí es eso, o sea, uno a veces sí se siente tan cansado, a veces uno no se pone un alto y se auto explota, como justamente ayer escuchaba de ti esa palabra, así en verdad uno como que se pone a estar haciendo algo que ya no da más, pero y no te das cuenta de que tu cuerpo ya está cansado. Entonces, yo pienso que sí, o sea, cada paso cada cosa que queramos es paso a paso y sin desesperarnos, sin sentir esa angustia de que hay, como en este caso tú dices, no se conectan, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, en YouTube que hay personas que sí los ven, los videos, hay la reproducción de videos. Entonces, mira, o sea, ahorita podemos estar unas 6 personas, pero en YouTube hay la reproducción de videos, entonces es bonito que, que son cosas que con el tiempo va a dar frutos. Entonces, eso, Jess. Gracias. Gracias a ti, Dianita. Yo honro mucho la vida de Dianita porque la verdad es que muchos de los procesos que yo he hecho ha sido porque ella, no sé, ella
ella es la persona que siempre está como echándome la porra desde afuera y a veces incluso cuando yo no me animo a hacer algún proceso, bueno, ella no me fastidia porque mi esposo sí me fastidia, me dice, tienes que hacerlo, pero ella sí es como un, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, yo me apunto. Vas a hacerlo acá, yo también. Entonces, es como este motivador que está afuera, ese motivador externo que te dice, que tú a veces dices, chuta, será. Y ella dice, sí, dale, que tú puedes. O sea, yo creo que todos necesitamos como este amigo que puede ser como tu coach afuera. Dale, inténtalo, arriesgate, vamos. Entonces, a veces ella no tiene el mismo tono de voz que yo soy más, con un tono súper más fuerte, pero ella tiene esa voz, incluso que aunque no es fuerte esa, yo sí siento esa motivación de me está diciendo, dale, inténtalo. Entonces, yo siento que en el proceso ambas hemos ido y viviendo este proceso de mejora continua y de dándole otro nivel y sentido a nuestras, a nuestra amistad, ¿sí? Yo recuerdo que nosotras también criticábamos, nos contábamos a criticar a la gente y nuestra amistad ha tenido un flujo diferente, porque no siempre cambias de las personas, pero a veces que las personas quieren formar ese círculo virtuoso. Y yo siento que es también decirles, no es que vas cortando las relaciones con la gente, porque hay personas que también quieren sumarse en tu proceso. Entonces, en el tiempo te espejeas con quienes hacen clic y yo creo que Anita ha sido esa parte, o sea, es la parte que aunque ustedes no la vean, la parte que por la interna muchas veces me escucha y muchas veces me dice, dale, Gis, dale que tú puedes. Entonces yo conecto y desearía que ustedes también puedan encontrar una persona que les esté eh, quizás no haciendo, no resolviendo, ojo, pero sí motivando, sí dándole la pauta para que sigan, para que avancen y honran la vida de la persona que hace eso, porque esa persona definitivamente tiene un propósito y tiene su propio propósito, ¿no? Entonces es bonito también preguntarle a esa persona que quizás ese día no te escribió y te decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo va el tuyo? ¿Sí? Entonces, bueno, me estoy adelantando para el tema del círculo virtuoso, pero por aquí les mando no me podía dejar ¿cómo se llama? Adelantar un poquito. Si alguien más desea activarse el micrófono y si no, podemos ir cerrando y se abren las cámaras. Ok, entonces porfis, voy a dejar de irse a activar las cámaras. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Ok. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y espero que durante toda la semana consideren ese proceso de mejora continua. ¿Qué quieren de su identidad? Como que esa actividad que les dejo, vayan pensando cómo quieren que sea su identidad para que podamos transformar procesos. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana y vamos a seguir trabajando. Nos quedamos solo hasta la página 60 y vamos a trabajar la segunda parte. Un abrazo de corazón y a valorar sus procesos y a honrarlos. Bye.